vamos urgente nosotros hasta creo que está en el Congreso. El Contralor General de la República está hablando ahora y ¿qué acaba de decir? Habla de irregularidades en salud. Está haciendo un informe financiero del Ministerio de Economía y Finanzas presentado del año pasado y el Contralor está hablando de irregularidades en salud. Móvil Midas, Láser Import, Fiona Aquino. Adelante, seguimos al Contralor. Tratar de profundizar y este informe nos va a dar mucha luz para eso. Y quiero aprovechar esto para aquí hablarle al senador, el presidente de la Comisión de Cuentas y Control, sobre un aspecto que me parece que no es menor. Y el caso de INCAM podría ser como un ejemplo. Nosotros tenemos una eterna disputa institucional acerca de las competencias que tiene la Contraloría General de la República en virtud de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica y la supuesta competencia que tiene el Tribunal de Cuentas conforme lo que establece la Constitución Nacional, que entre paréntesis no dice absolutamente nada con relación al Tribunal de Cuentas, sí dice con relación a la Contraloría. Y aquí, ¿por qué digo esto, senador? Porque en el Senado hoy está un proyecto de ley que puede definir esta situación. Y quiero usar esto como un ejemplo. Si es que se aprueba el juzgamiento de las cuentas de inversión o que el Tribunal de Cuentas pueda verificar la ejecución del año anterior de todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Porque con esta ley, en la versión del Senado, todas las instituciones del Estado, especialmente el Poder Ejecutivo, los ministerios, todos van a poder rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del año anterior, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y uso este caso del INCAM. La Contraloría General de la República hace la auditoría, como manda la Constitución, sobre la ejecución del año anterior. Pero la verificación de este medicamento se hizo en el año, creo que 2022. En el año 2023. Fue la compra del medicamento que venció, ¿verdad? Esto posiblemente se va a remitir al Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público eventualmente podría hacer una imputación sobre esto. Pero en el caso de que el Tribunal de Cuentas tenga legitimidad para aprobar la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, ya toda esta parte va a estar juzgado porque ya va a hacer referencia a la ejecución del año 2024. Pero acá el hecho eventual, hecho punible o el perjuicio es del año 2023. Es decir, si nosotros habilitamos que todas las instituciones del Estado rindan cuenta al Tribunal de Cuentas sobre el año anterior, entonces la mayoría de los casos de auditoría que se detecten con posible hecho punible van a estar juzgados ya, porque lastimosamente una auditoría, si bien eso es la ejecución del año anterior, pero siempre va hacia atrás, porque hay que buscar el origen del problema. Y casi todas, como van a ver estos informes, la mayoría de esto es sobre la ejecución del año 2024, pero claro, va al año 2023, 2022, porque hay que buscar siempre el origen, ¿verdad? De la observación que fue parte de la muestra de la auditoría. Y es un tema que a mí particularmente me preocupa muchísimo y lo digo públicamente, siempre lo sostengo, inclusive hemos discutido con todos los titulares de otros poderes del Estado, que hay que encontrar una salida que no favorezca la impunidad, ¿verdad? Porque si nosotros creamos un mecanismo de rendición que eluda este control por parte de la Contraloría, el propio Congreso Nacional va a perder la legitimidad que tiene en virtud de la norma constitucional de controlar la ejecución del presupuesto. ¿Por qué? Porque ¿de qué va a servir el análisis de la Comisión de Cuentas y Control sobre una ejecución que detecta un hecho punible del año 2023 si esa ejecución ya está juzgada por parte del Tribunal de Cuentas? Todo este trabajo va a ser un sinsentido el día de mañana si es que se llega a aprobar. Y yo le pido disculpas, senador, por el atrevimiento de poder hacer referencia a eso. Pero leyendo los informes, es que es imposible no darse cuenta de que siempre volvemos a lo mismo. O sea, vamos a hablar de denuncias que hacemos nosotros. Nosotros tenemos denuncias de casos muy emblemáticos para que están en el Ministerio Público, cuya ejecución ya fue juzgada por el Tribunal de Cuentas. Y las personas que están imputadas, inclusive, en virtud de esos casos, su argumento jurídico de sus abogados son, no, esto ya es cosa juzgada, porque el Tribunal de Cuentas ya ha aprobado el juzgamiento de esa ejecución del presupuesto. Dicho esto, quiero felicitar a los funcionarios de la Contraloría General de la República. Aquí los directores que me acompañan son los directores generales específicamente que estuvieron encima de la auditoría financiera, que son básicamente el sustento elemental del informe de dictamen,
pero hay muchísimas actividades de control que también están en este trabajo, que por supuesto, senador, estamos a total disposición, como lo hemos hecho desde que usted está al frente de la comisión y antes inclusive de venir aquí a trabajar y a mostrar uno a uno. Es un trabajo muy amplio, hay más de 2.500 actividades de control, nos va a llevar horas poder presentarlos uno a uno, que por supuesto estamos nosotros firmes para poder explicarlo, pero creo que hoy no sé si nos va a dar el tiempo de poder hacer más que este pequeño resumen acerca del informe que está siendo presentado. Contralor, con respecto a la evaluación de la ejecución de estas entidades, indicios de que hallaron algo que les haya llamado la atención en alguna institución como Contraloría y la ejecución que le dan al presupuesto a cada entidad. No, como decía, no podemos nosotros todavía establecer una conclusión en cuanto a la cuestión de perjuicio patrimonial. Eso recién ahora en las mesas de trabajo que van a hacer con la Dirección de Auditoría Forense, con la asesoría jurídica, cada observación va a ser evaluada y luego la institución pública tiene el procedimiento de presentar un plan de mejora. Ese plan de mejoramiento puede levantar. Lo que sí vemos nosotros, siempre las observaciones se repiten en cuanto a la falta de sinceridad de los estados contables. Es decir, vemos que hay muchas veces los balances no reflejan la realidad de lo que se verifica. Y eso es una responsabilidad enorme que deben tener los ministros de poder dar de baja aquellos bienes que no existen. Nadie aparentemente quiere tomar esa decisión, porque claro, uno figura en su balance un patrimonio gigantesco que al dar de baja disminuye ese patrimonio, ¿verdad? Pero una decisión que se tiene que tomar porque no puede ser que el balance no refleje la verdad. ¿Y en qué instituciones, por ejemplo, detectaron esas diferencias entre el balance y lo que realmente existe? No, y principal, en la mayoría de los ministerios que fueron evaluados, ¿verdad? En el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, en casi todos. Uno ve en el balance y va a los depósitos, siempre hay una diferencia entre lo que existe y lo que figura en el balance. En cuanto a esto que señalaba, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, hay otros casos similares, porque en este caso particular, un medicamento que se compró cuando el paciente que necesitaba eso ya había fallecido, pero hay otros hechos similares, inversiones millonarias por parte del Ministerio de Salud o otros ministerios que finalmente no se pudieron utilizar porque no se previó como correspondía. Sí, yo creo que el caso del INCAM es un caso muy emblemático, como decía antes, porque es de la más alta sensibilidad que requiere que el compromiso absoluto del funcionario público de ser muy sigiloso al momento de programar las compras, de evaluar a qué paciente va a dar, y no puede ser que, por ejemplo, las compras se hagan a diferencia de lo que se planificó en el pliego de bases y condiciones, por ejemplo, o que se compró un remedio que está a punto de vencer. O sea, eso hay que programar. Imagínense que ni siquiera tenían la lista de los enfermos oncológicos antes de hacer las compras. Eso es simplemente una irresponsabilidad, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser que yo no tenga la lista de las personas a quienes debo de dar tratamiento y estoy haciendo procesos de compra? Y luego hay que analizar, eso sí yo creo que amerita una profundización en cuanto al sistema de compra vía judicial. Es decir, claro, la gente en su desesperación recurre a medidas judiciales para conseguir los remedios, lo cual es absolutamente razonable, pero no puede ser la regla. Esa tiene que ser una excepción, no puede ser que el 90% de las compras se hagan siempre por amparo judicial. Pero se tiene que prever justamente para evitar eso. Se tiene que prever. Yo creo que esta es una oportunidad que puede tener el Congreso, inclusive para informarse acerca de los datos, ¿verdad? Referente a esto, y para ver también la inversión, como decía, para el año que viene. Yo me acuerdo que en el informe que hizo el presidente de la República hablaba de dar mayores recursos al INCAM para comprar medicamentos. Me parece a mí que ojalá, solo que hay que hacerlo con una programación, ¿verdad? Por ejemplo, repito, hace apenas unos meses el INCAM adquirió el informe de la lista de los enfermos, los pacientes oncológicos del Paraguay. Contralor, si bien es cierto, se explayó bastante en el área de salud y mencionaba también el área de seguridad con el Ministerio del Interior, que es recurrente en sus desprolijidades. ¿Qué otras instituciones y qué tipo de hechos también resalta este informe? Como le decía, es muy amplio, ¿verdad? Pero
Voy a hablar de algunos casos. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Estado paraguayo tiene 138.000 millones en inmuebles para consulados y embajadas que no han sido debidamente registrados a su nombre. Estos bienes están como inmuebles en proceso de transferencia. Hay más de 17.000 millones en las cuentas bancarias del Ministerio de Relaciones correspondientes a operaciones de antigua data que no fueron resueltas. Durante el 2024 se realizaron operaciones bancarias por más de 8.000 millones que no fueron registradas correctamente. Retenciones y garantías sin regularizar. Existe un saldo de más de 8.000 millones en una cuenta de retenciones y garantías de antigua data. Los reportes sobre el valor de los bienes del Ministerio de Relaciones y su depreciación no coinciden. Se encontraron diferencias positivas por más de 8.000 millones y negativas por 76 millones. Son observaciones, como decía, en principio son observaciones administrativas que requieren que el Ministerio tome medidas, presente un plan de mejoramiento para que puedan ser levantadas y se puedan ser corregidas. Los indicios de hechos punibles, porque también mencionaba que encontraron algunos, por lo menos en el ejercicio fiscal 2024, ¿en qué instituciones y qué hechos específicamente? No, aquí se informan los reportes que ya fueron remitidos al Ministerio Público, pero en su totalidad tiene que ver con el informe y dictamen del año anterior. Porque estas auditorías que culminaron esta semana todavía no están en ese estadio. Sí. Recién ahora se van a hacer las mesas de trabajo para evaluar cuáles son las auditorías que tienen mérito para ser remitidas al Ministerio Público y cuáles no. Pero recién ahora, como decía, nosotros por el mandato de la Comisión de Cuentas de Control adelantamos inclusive un mes la fecha de presentación del informe de dictamen por segundo año consecutivo. Eso hace que haya un enorme esfuerzo, ¿verdad? Se trabajó muchísimo hasta el final. Los últimos informes salieron creo que ayer, ¿verdad? Entonces recién ahora, o sea, no podemos hablar hoy de ningún caso que tenga reporte de indicio oponible. Las auditorías pueden tener, sí, como todas las auditorías, ¿verdad? Especialmente las financieras que verifican que hay una comisión o un indicio de hecho punible. Es nuestra obligación por mandato de la Constitución y la ley de remitir al Ministerio Público bajo pena de hasta una suerte de complicidad por parte tanto del Contralor, del Subcontralor, los directores y los auditores también. Esa es una carga muy pesada que tenemos nosotros que nos obliga a tener que denunciar los hechos de corrupción que detectamos. ¿En riesgos tecnológicos que se puede observar, Contralor? No falla así. Bueno, ¿verdad? es la conferencia de prensa que está dando el Contralor General de la República, está compareciendo ¿ante qué comisión, Pablo? Y él le entregó ahora el informe final de la Contraloría General de la República al titular del Congreso, Basilio Bachi Núñez. Había hecho Pero una está especie de informe Dionisio preliminar. Amarilla, Claro, porque están los representantes de la Comisión de Cuentas y Control Presupuestario, etcétera. Otra vez se quejó el Contralor del Tribunal de Cuentas, Sí. que es un caso que yo no sé cómo va a quedar eso. Porque es su competencia, entre comillas, ¿verdad? Y claro, porque la Contraloría, de hecho que prácticamente ya es un florero con esto, así como la Dirección de Contrataciones Públicas, porque recordemos que Itaipú está haciendo millonarias licitaciones y le está puenteando a contrataciones públicas y también ahora a Contraloría.